aegrotantium saluti valentium voluptati. 1848. Para la salud de los enfermos y el recreo de los sanos. Esa es la enseña que teníamos en el balneario del siglo XIX y hasta mediados o principios del siglo XX en Alhama de Murcia. En ese mismo espacio, hace más de 2000 años, había unos baños romanos, a los que siguieron unos baños árabes. Después de este balneario, el más longevo de todos ellos, durante casi un siglo, tuvimos unos baños en la zona de las Menas durante algo más de medio siglo. Da nombre y forma parte de la vida del pueblo de Alhama y de sus gentes durante más de 2000 años. Esa razón y ese trabajo y ese esfuerzo de tantas generaciones y también durante todo el proceso democrático es el que también nos lleva, después de un proceso de trabajo, a esta jornada abierta, participativa, en la cual se va a exponer un trabajo realizado durante los últimos meses, que se ha visto también complementado y mejorado, y del cual se van a exponer algunas cuestiones durante esta tarde, durante toda la mañana, por parte de técnicos y responsables del Gobierno municipal, y del cual saldrá el germen o una decisión en los próximos días de por dónde enfocar el proyecto de balneario termal para el municipio de Alhama de Murcia. He comenzado con esta frase en latín y ahora corresponde la fase de agradecimientos a todos los aquí presentes, medios de comunicación, a todos los ponentes a los que daré nombre, a los alumnos de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena, a vecinos y vecinas de Alhama, representantes empresariales y de otros colectivos, a representantes de la corporación municipal actual, a diputados regionales y alcaldes del municipio de Pliego, alcaldesa del municipio de Pliego, y también a alcaldes de corporaciones anteriores. Tenemos 3, nos acompañará después otro, porque este es un proyecto de municipio en el que se ha trabajado durante todas las corporaciones anteriores y lo único que planteamos en este momento es darle el impulso necesario para definir y poner en valor de nuevo esas aguas termales. La jornada, como tal, se compone de una primera parte en la cual se harán una serie de exposiciones del documento de trabajo, de los trabajos que se han realizado hasta la fecha, y después de un pequeño receso comenzaremos después una parte de preguntas, de valoraciones sobre este trabajo y exposición que se hace en este momento. En esta primera parte nos acompaña Mamen Martínez Marín, comenzará ella, gerente de Costa Cálida Cares, que es la asociación empresarial de turismo de salud que está impulsando y queriendo poner en el mapa turístico a la región de Murcia en esta sección. También nos iba a acompañar, pero ha tenido que excusar su presencia, don Francisco Maravérez Aguirre, que es el médico y profesor de Urología Médica en la Universidad Complutense de Madrid, pero honra como tal en esta primera parte, y estaba contemplado también en la segunda, y ahí también estará don Luis Ovejero, que es el médico director del balneario de Archena de Murcia y director también de la Cátedra de Hidrología Médica y Hidroterapia de la UCAM. También se hará a partir de ese momento, después de sus intervenciones, una presentación del estudio del nuevo centro termal y de bienestar de Alhama de Murcia, del equipo redactor de Gala Termal. Son 3 compañeros, ahora mismo hay presentes en la mesa 2 de ellos, Antonio Freire y Álvaro Varela. Acto seguido se incorporará Alejandro García. Y una vez que se haga la exposición básica de este proyecto junto a la información que se haya ido añadiendo de la expuesta y la recogida esta mañana, terminarán esta primera parte don José María López Martínez, arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, y el alameño Javier García López, profesor de Comunicación de la Universidad de Murcia, que nos expondrán brevemente los trabajos que hasta el momento están realizando desde la Universidad de Murcia y también desde la Universidad de Cartagena en pos de enriquecer este proceso abierto, participativo, de suma de ideas, en el que llevamos algo más de 8 meses y que se cerrará para el próximo mes de junio. Una vez, como he indicado anteriormente, de estas exposiciones
más o menos todo ello en una duración de 1 hora y media. Tendremos un pequeño receso y acto seguido tendremos un espacio para el debate, para las opiniones, y donde intervendrán para preguntar a todas ellas los consultores que han realizado el trabajo, y contaremos también con Luis Ovejero para hacer sus valoraciones y sugerencias y ayudar a la moderación del debate, y también con don Mario Crescente Maseda, que es arquitecto, uno de los arquitectos más conocidos a nivel nacional en arquitectura termal, que nos ayudará a moderar y a enriquecer el debate en este sentido. Y sin más, para comenzar esta jornada, le damos la palabra a doña Mamen Martínez Marín, gerente de Costa Cálida Cares, que nos va a hablar un poquito de cómo está en relación al estudio de mercado y las posibilidades que tenemos en la zona al respecto. Mamen, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Ante todo, agradecer a todos mis compañeros de mesa y también a los que estáis ahí delante por el poder facilitar y el poder escuchar de una forma participativa y abierta algo que puede ser un gran proyecto para todo lo que es el pueblo de Alhama. Yo soy de Murcia, pero Alhama es mi segunda tierra, entonces como que me hace muchísima ilusión estar hoy aquí por 2 razones. Porque Alhama es mi segunda tierra y aparte porque está muy ligada al agua, que es de lo que estamos trabajando desde hace más de 20 años desde Costa Cálida Cares. Yo quería poner un poquito en situación de lo que es el turismo de salud hoy en día, lo que estamos viviendo dentro de la propia asociación y las tendencias que hay de futuro con respecto al turismo de salud. Ante todo, empezar por definir qué era antes, qué se consideraba como turismo de salud, y era meramente algo que se basaba en provisión de infraestructuras de salud utilizando los recursos naturales del país, de la zona, de la región, y en particular las aguas minerales o mineromedicinales y su clima. Eso estamos hablando de 1973, eso es lo que se consideraba el turismo de salud en ese momento. Desde entonces ha habido muchos cambios y hoy en día, si tenemos que hablar de turismo de salud, diremos que es el turismo de salud integral, que es un mix, una combinación de oferta de servicios turísticos, de bienestar, wellness, termales y servicios médicos o sanitarios. Hemos pasado de ser simplemente la parte turística o la parte de balneario o termal a entrar en el juego otros actores como son los servicios sanitarios. Desde la parte termal siempre ha estado detrás la hidrología médica, pero ahora se le ha dado otra vertiente mucho más amplia. Y sobre todo tiene que haber una voluntad por parte del paciente o cliente de querer viajar al extranjero para recibir unos tratamientos, ya sean wellness, de bienestar o médicos. En un esquema donde se puede ver un poquito más claro qué es el turismo de salud integral, tenemos el turismo de curación y el turismo de prevención. El de prevención sería el que hasta ahora hemos estado utilizando con wellness o en los servicios o en los establecimientos balnearios, centros de talasoterapia o spas. A este también se añaden todo lo que son tratamientos holísticos y en la parte de turismo de curación, que realmente es más médico. Entonces tenemos la parte de servicios médicos, rehabilitación, curación, tratamientos médicos, ya no solamente que tienen que ver con la hidrología médica, sino que tienen que ver con todo el abanico de tratamientos médicos que puede haber en cualquier tipo de hospital. Costa Cálida Cares, ahora mismo estamos compuestos por 3 patas que son las que cubrirían todo este aspecto global e integral de lo que es el turismo de salud o lo que se concibe el turismo de salud de forma internacional y nacional. La parte de turismo, la parte médica y la parte de servicios. En la parte de turismo actualmente está el balneario de Archena. Bueno, somos 7 centros, balneario de Archena. En la parte de San Pedro del Pinatar, 3 centros de talasoterapia que utilizan el agua del mar para los beneficios de la salud. Está el Centro Vital Aguas Salinas, el Hotel Lodomar, Hotel Talasia. Y aparte tenemos también 3 spas, pero tampoco son spas cualquiera, porque hoy en día casi todos los hoteles tienen un spa, sino son spas que tienen una filosofía de salud detrás.
tienen una razón de ser por sí mismos, no solamente un plus que ofrece el hotel, sino que es una parte muy importante de la facturación y una parte muy importante del personal de ese propio establecimiento. Está el Hotel Puerto Juan Montiel, la Manga Club y el Hotel Intercontinental Mar Menor. En la parte médica tenemos 3 hospitales privados, el Hospital Mesa del Castillo y el Hospital de Molina de Murcia, y en Cartagena tenemos el Centro Médico Virgen de la Caridad. Y en servicios tenemos a la agencia de viajes especializada en turismo de salud, que es Simar Tours, agencia de viajes. Entonces, la idea es, de una forma integral, el poder facilitar a un usuario, ya sea cliente o paciente, el cogerlo de la mano desde el momento en el que llega al aeropuerto, ya sea de San Javier, de Alicante o quizá en un futuro el de Corbera, el poder ofrecerle en todo momento un servicio y una atención personalizada, tanto en la parte alojativa como en la parte médica, como en la parte del acompañante, como en todo lo que es ese viaje que al final es una experiencia para él. Tenemos que partir de la base que a lo mejor para nosotros representa algo muy extraño, el pensar que vamos a ir al extranjero a tener un tratamiento médico, ya sea termal o médico en un hospital, pero para las personas que viven en el extranjero está siendo cada vez más común y está dentro de su mentalidad. Para nosotros, ya os digo, resulta extraño, pero para ellos entra dentro de lo normal. Entonces, esto es un mundo que ahora mismo ya lleva muchos años creciendo, va cada vez más en auge, y yo creo que el poder tratar este tema hoy en día aquí en Alhama, en el momento en el que está viviendo el turismo de salud a nivel internacional y a nivel mundial, es muy importante, que realmente puede hacer que se posicione este pueblo como un pueblo de turismo de salud. Nosotros, ¿qué ofrecemos como Costa Cálida? Pues, como os he comentado, llevamos más de 20 años trabajando con la promoción y con destino de salud de la región de Murcia. Antes era meramente promocional, más bien regional y nacional. Ahora ya hemos dado el salto, nuestra promoción ahora ya es comercialización y es internacional. Somos una asociación colaborativa empresarial con un consejo rector, una gerencia y una comisión de trabajo. Elaboramos y ejecutamos un plan de acciones decidido entre todos, comercializamos y, sobre todo, como he comentado, de forma internacional. Somos el único vehículo conductor del turismo de salud de la región de Murcia, la única plataforma interlocutora con la administración pública, con una gran participación y compromiso real por parte de los asociados. Aparte de eso, representamos también la Secretaría dentro de la Mesa del Turismo, que es donde están representados todos los productos y todos los destinos turísticos de la región de Murcia. Y aparte participamos en la coalición de envejecimiento saludable de la Consejería de Sanidad. Si ahora ya pasamos al estudio que Gala Termada ha realizado en cuanto a cifras y datos, podemos decir que el consumo a nivel global de ocio y salud y deporte está en torno, si nos fijamos en las dos partes más altas, los dos países que más consumen sería Estados Unidos y Canadá con un 10% y Australia con un 8%. Y Europa, los niveles son muchísimo más altos. Quiere decir que en Europa el tema del turismo de salud es muy importante y se usa muchísimo. En Alemania, por ejemplo, está en un 7,9, en Reino Unido un 7,6, España un 6,4 e Italia un 4,2. En el mercado wellness, entendiendo como wellness, según el National Wellness Institute, él define que es un proceso activo mediante el cual nos concienciamos y hacemos ciertas elecciones en vistas de una existencia más plena. Al final es buscar una mejor calidad de vida, buscar, y según la Organización Mundial de la Salud, ya lo definen como realmente tener salud es la búsqueda de la felicidad, ya no simplemente es la ausencia de enfermedad, sino también la búsqueda de esa mejora y de ese equilibrio. En el mercado wellness, Estados Unidos está en un uso de un 10% de su población y en Europa, en Italia concretamente, que es la que más lo utiliza, es un 30% de la población. Con las entrevistas, con las encuestas realizadas aquí en España, dependiendo de la edad, puesto que van de 20 a 60 años, estamos del 10,5 al 14,9% del uso dentro de la población. El mercado wellness en España, en cuanto a afluencia en balnearios, el 46% lo utilizan una vez, siendo mayor el porcentaje que lo utiliza más de 2 veces.
Los tratamientos más solicitados son los circuitos termales, o sea, realmente van a la parte más de buscar bienestar, relajarse, buscar un equilibrio. La calidad de las instalaciones, el tratamiento corporal y el facial son los siguientes en cuanto a porcentaje de uso, el corporal más alto con un 30% de demanda. En los aspectos más valorados, realmente en lo que se fija la gente, lo que se fija el usuario es la calidad global de servicios, es un 64%. La calidad de las instalaciones va un poquito de la mano también, está en un 58%. El aspecto de ambiente de paz, de tranquilidad, al final crear un espacio de confort y bienestar y de respirar tranquilidad, lo buscan mucho, un 57%. Y luego la profesionalidad del personal y atención personalizada también están muy altos. El motivo que realmente hace que un usuario compre, que un cliente compre, el 84% es el relax. Y como he dicho antes, dentro de la definición wellness, relax es una palabra muy amplia. Al final es buscar un momento de desconexión, de reequilibrio, de recargarse, de olvidarse un poco de todo. O sea que hay que ser muy hábil para poder transmitir esta idea del relax. También por salud un 12% y por estética un 4%. Los perfiles del visitante, ya hablando de lo que es el entorno de Alhama, en residentes locales, que es el principal cliente del balneario, de 20 a 45 años, lo que busca son nuevas experiencias, termoludismo y preventivo. Son parejas jóvenes, con niños y tienen quizá un menor poder adquisitivo. Los mayores de 45 años, ahí lo que buscan es más termalismo clásico y mayor poder adquisitivo. Los datos son muy interesantes a la hora de crear productos y a la hora de dibujar ese futuro balneario, porque al final vais a tener diferentes tipos de perfiles de cliente, con lo cual cuanto más se especifique y se adapte el producto que creéis para ellos, más fácil va a ser dar en el clavo. El residente extranjero también aquí en Murcia es muy importante en la región. En su mayoría son jubilados de más de 55 años, con un alto nivel adquisitivo. Realiza actividades en pareja y busca productos y experiencias locales. No quiere irse lejos para tener una experiencia, quiere realmente disfrutar del entorno que tiene. Turista nacional, que es un visitante y residente en zonas limítrofes, estamos hablando alrededor de una hora y media, 2 horas y media de distancia. Ya cuando llega el verano esa distancia se amplía a 4 horas, como puede ser también el cliente de Madrid, el turista nacional de Madrid. Una estancia media de unos 10 días. Es un turista fiel, en un 88% de veces repite la visita, con un gasto medio en balneario de un 63,11% de euros, perdón. Viaja principalmente en pareja, incluso yo diría también que en familia, y normalmente tiene más de 55 años. Esto también cambia mucho si estamos hablando entre semanas, de fin de semana o incluso en periodo vacacional, sobre todo de colegio. El turista extranjero, con datos del 2016, aquí en región de Murcia, el Reino Unido está en un 44,3%, está bajando la dependencia que tenemos del residente extranjero, del turista extranjero inglés, y está subiendo el francés, el alemán y el escandinavo. En el año pasado, en 2016, Reino Unido estaba en un 44%, Francia en un 16,6%, Alemania en un 6,2%, países nórdicos 6,1% e Irlanda 4,3%. El origen mayoritariamente es Reino Unido, pero ya os digo, está bajando esa dependencia solamente con el Reino Unido. Normalmente suelen tener un poder adquisitivo alto, busca sol y playa y golf. Si nos vamos a países nórdicos, países escandinavos, buscan mucho lo que es turismo rural, turismo natural, en el campo realmente. Sus estancias suelen ser de más de 12 días, de larga duración, y viaja principalmente en familia. Y un balance turístico de la región de Murcia de 2016, aquí nos muestra que ha subido también ha subido en toda España el turismo, ha repercutido favorablemente en la región. En turistas nacionales con alojamiento reglado ha subido un 11% con respecto a 2015, en turistas extranjeros un 13%,
Y en pernoctaciones, turismo nacional ha subido un 10% y turismo extranjero ha subido un 17%. La tendencia del turismo de salud en la parte termal, incluyendo wellness, España se encuentra con las mayores perspectivas de crecimiento anual en volumen de facturación de turismo wellness, tanto de Europa como a nivel global, por lo que se prevén 3,5 millones más de viajes de salud de cara al año 2017 hacia España. Y en cuanto a turismo de salud, incluyendo turismo médico dentro, se prevé que el sector crecerá en 25% durante la próxima década. Estos son, la parte termal era realmente con España, esto es turismo de salud, son datos generales, pero se prevé que el sector crezca un 25% durante 10 años. En 2025 se estima que generará 3 billones de dólares y también se prevé como mínimo que del 3 al 4% de la población mundial viajará en los próximos 10 años al extranjero para tratamientos de salud. Esta es una idea muy rápida, muy boom, muy metida a presión, pero es para que veáis que estamos hablando de un segmento que es una realidad en el mundo, que está moviendo muchísimo dinero, que está creando muchísimos puestos de trabajo y que estáis en el momento de hacerlo muy bien. Así que lo que desde Costa Calidad que podamos apoyaros, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Mamen. Le doy la palabra a don Luis Ovejero para hablar un poco de las propiedades también que tiene el agua de Alhama de Murcia y el trabajo realizado previamente para poder llegar a esa declaración de utilidad minero-medicinal. Luis, tienes la palabra. Gracias, Diego. Bueno, soy Luis Ovejero, ya lo han dicho. Para mí, Alhama realmente es un sitio entrañable. O sea, posiblemente pues habrá gente que me conozca, otros no me conocen, pero yo llevo ligado a Alhama ya bastantes años, desde la época en la que Juan era alcalde, que se organizaban aquí en el pueblo unos cursos de la Universidad del Mar y nosotros pusimos en marcha uno que era el uso médico de las aguas a través de la historia, y este curso lo hicimos yo creo que por lo menos 4 o 5 años. Y antes de empezar ese curso específico, yo tuve una intentona inicial que fue a partir de ese momento cuando ya institucionalizamos el curso prácticamente todos los años, en el cual hacíamos un curso de talasoterapia que se organizaba en San Pedro del Pinatar, y el primer año pues dijimos vamos a irnos a Alhama a dar alguna charla y hicimos un par de días aquí. Realmente es algo que bueno, el agua minero-medicinal de Alhama está y ha estado siempre, y por eso pues, yo desde el momento que llegué a Murcia, que fue en el año 88, de los primeros sitios que visité fue Alhama, porque era de los sitios en los cuales había agua caliente, y yo soy de los que donde van buscando siempre agua caliente. Aquí en la sala hay otra persona que funciona igual que yo, que es Mario, que en eso nos parecemos mucho. Yo os puedo decir que yo me bañé en el antiguo balneario que había aquí, que era una casita alargada, blanca, que entrabas y había unas bañeras. O sea, al poco tiempo de llegar aquí me bañé en ellas. Y realmente pues no esperaba que luego después con el tiempo iba a tener la relación que he llegado a tener con el pueblo, porque yo soy un sitio en el cual me he sentido realmente siempre bien acogido y bien tratado. Y de ahí ha sido, bueno, pues el que haya surgido un cariño hacia el pueblo, hacia el ayuntamiento, hacia esta institución y hacia las aguas de aquí de Alhama. Como habéis visto, creo que hoy se está hablando de la posibilidad de hacer un balneario. Si hasta ahora teníamos miedo sobre si íbamos a tener pacientes, clientes o no, creo que Mamen ya nos lo ha quitado. Creo que Mamen este año no sé cuántos nos va a traer, con lo cual, bueno, un miedo que nos quitamos de encima y que creo que podemos tirar para adelante. Bien, si os fijáis en lo que se ha contado Mamen, bueno, pues resulta que hablamos de un consorcio de salud en el cual hay una mezcolanza
una mezcolanza de sitios en los cuales se utiliza el agua. Y yo ahí sí que quiero pues, deciros 2 o 3 cosas para que sepáis las diferencias que puede haber entre un balneario, lo que puede ser un centro de talasoterapia y lo que puede ser un spa. De hecho, aquí en la región, dentro de esa agrupación de Costa Cálida Cares, bueno, pues hay balnearios, hay centros de talaso y hay spas. En los balnearios son los sitios donde se van a utilizar aguas mineromedicinales. Las aguas mineromedicinales son aguas que son diferentes del agua que nosotros bebemos habitualmente. Es un agua diferente al agua que sale por el grifo, es un agua generalmente diferente a la que podemos beber en las aguas embotelladas, y son aguas que tienen elementos minerales que no va a contener habitualmente el agua ordinaria. Puede tener elementos que por muy pocas cantidades que tengan ya le van a dar carácter y van a hacer que ese agua tenga una utilidad, sirva para algo, o pueden ser aguas que incluso nazcan calientes, ¿vale? Que es algo que al hombre le ha llamado la atención desde siempre, desde que el hombre es hombre. Entonces, los balnearios, vamos a tener palabra balneario, agua mineromedicinal. Cuando hablamos de centro de talasoterapia, hablamos de centros en los cuales se utiliza el agua del mar. Pero si os fijáis, la palabra es talasoterapia. Estamos hablando de terapia. Vamos a utilizar el agua del mar con fines terapéuticos. Aquí, bueno, pues en nuestra región hay algunos centros de talasoterapia. Quizás el que más conozcáis todos es el centro de talasoterapia de San Pedro del Pinatar, ¿vale? Que es el que se llama Padnia o Talasia. Y por último estarían los spas. Los spas utilizan agua potable ordinaria, agua normal, agua del grifo. Y generalmente los spas no tienen ninguna orientación terapéutica, al contrario que tienen los centros de talasoterapia y los balnearios, generalmente. Sí que hay spas, yo creo que en la región no hay ninguno, pero sí que hay spas con tradición, con cierta tendencia hacia realizar tratamientos con algún fin. Yo realmente solamente conozco uno y está en La Coruña. Es el único que conozco y bueno, pues uno de los tratamientos que hacían era algo totalmente novedoso. Era tratamientos a nivel de mujeres fundamentalmente que habían sufrido cáncer de mama y estaban fuera de ese proceso neoplásico, de ese proceso tumoral. Mamen nos ha hablado también de muchas cosas dentro de la salud. Nos habla del wellness, nos habla del bienestar, nos habla del descanso, etc. Yo ahí lo que os puedo decir es una cosa. Yo llevo muchos años trabajando en balnearios. Quizás nosotros fuéramos los primeros en buscar un tipo de cliente-paciente que quería ser diferente al que era habitualmente en los balnearios. La imagen de balnearios, ¿cuál era? La imagen de balnearios era de una persona mayor, una persona que tenía dificultad funcional a la hora de andar, una persona con dolores, etcétera, ¿no? Entonces ese era el paciente típico que podíamos ver en los balnearios. Nosotros ya por el año 91, fijaros, estamos hablando ya de hace 25 años, nosotros empezamos a pensar que deberíamos de buscar un tipo de cliente diferente. Y ahí hicimos una primera intentona, intentando, bueno, pues atraer cliente más joven. En aquel momento lo hicimos muy mal, y fue un fracaso estrepitoso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos vendiendo humo. Nosotros en aquella época estábamos vendiendo unas instalaciones que no teníamos. Estábamos vendiendo unas indicaciones sobre las cuales no estábamos especializados. Y aquello, bueno, pues nos pasó factura. Tuvimos un tiempo en el cual ese error, bueno, pues nos pasó su factura. A partir de ahí, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, pues empezar a mejorar. Y empezaron a aparecer este tipo de clientes que venían al balneario diciendo que venían a descansar. Pero os puedo decir lo que a mí más me llamaba la atención, es que cuando llegaban a la sala de espera y decían que venían a descansar y estaban oyendo a los que estaban al lado, cuando entraban a la consulta a mí nunca me decía que venían a descansar. A mí me entraban diciéndome que les dolía la espalda, que les dolía una rodilla, que les pasaba algo.
Es decir, el cliente de descanso se llega a convertir en paciente en el momento en el cual llega al balneario. Y eso en la actualidad nos pasa. Hemos hablado de la posibilidad de internacionalización. Hoy nosotros recibimos pacientes que vienen, pues eso, llamados porque en el balneario me dan masajes y descanso, pero realmente ese paciente se transforma en el momento que llega y viene buscándote y te solicita aquello que realmente le preocupa, que le duele la espalda, que le duelen las piernas o que le duelen las lumbares, ¿vale? Yo creo que me he extendido un poco en esta introducción. Entonces ahora lo que sí que os quiero contar es un poco lo que el doctor Maraver pretendía contaros si hubiera venido, lo que pasa es que nos ha dejado colgados, y él en sí iba a hablar de un poco de los diferentes tipos de aguas. ¿Por qué? Pues porque cuando pensamos en balnearios, a lo mejor pensamos que todas las aguas de los balnearios son iguales, y realmente no es así. Es muy difícil encontrar aguas iguales. Sí podemos encontrar aguas similares, pero si nos centramos, fijaros solamente en nuestra región resulta que está Lama, está Archena, está Fortuna, está Mula, tenemos los baños de la Fuensanta en Lorca, que están actualmente cerrados. Una región tan pequeña y, sin embargo, con una riqueza en aguas mineromedicinales tremenda. Murcia, una región de sequía, de secano, y sin embargo a nivel de aguas mineromedicinales es tremendamente rica. Y pensar que de las 5 que os he nombrado, son todas diferentes. Y me dejo alguna. Vosotros que sois de Alhama y alguno, bueno, pues posiblemente verané en la zona de la Zoía, Isla Plana y esto, pues los más viejos os acordaréis de un edificio que hay metido allí entre Isla Plana, al final de Isla Plana, que son lo que se llamaban los baños de la Marrana. Ese es un sitio en el cual que está metido encima del mar y hay un nacimiento de agua caliente. Y es un nacimiento de agua caliente que no tiene nada que ver con el agua del mar, ¿vale? Entonces, al hilo de esto, de deciros que las aguas son totalmente diferentes, pensar que dependiendo de los minerales, dependiendo de la temperatura a la que salgan, las aguas, bueno, pues van a recibir diferentes clasificaciones porque tenemos la costumbre de clasificar y de diferenciar todo. Y cada una va a tener sus indicaciones, por así decirlo, sus indicaciones terapéuticas. Las 5 nuestras son diferentes, fijaros, son diferentes en temperaturas. Alhama, el agua la tenemos a 40 grados, en Mula la tenemos a 37, en Fortuna a 43, en Archena a 53, en los de Lorca a 11. Fijaros la gran variabilidad que tenemos. Y en cada una de ellas los minerales son diferentes. Por ejemplo, os digo, en el caso nuestro de aquí de Alhama, en Alhama el elemento mineral que va a predominar es una forma de azufre, que son los sulfatos. En eso se parecen un poco a las de Mula y se pueden parecer un poco a las de Archena. Sin embargo, pues bueno, pues tenemos también cloruros. Y sin embargo, los cloruros pues predominan más en Archena y predominan más en Fortuna. Es decir, son diferentes. De acuerdo a los elementos minerales que van a predominar en unas aguas o en otras, esto nos va a permitir decir que son de una clase o de otra. Cuando predominan los cloruros, son aguas que simplemente comprobarlas podemos saber que pueden ser cloruradas. Son aguas que saben a sal, porque llevan cloruros que pueden estar unidos al calcio, pueden estar unidos al sodio, es decir, pueden ser diferentes, pero siempre van a tener ese sabor salado. En el caso nuestro de aquí de Alhama, es un agua que es rica en sulfatos. Y las aguas que son ricas en sulfatos, cuando las bebemos, también podemos saber que contienen sulfatos, porque son aguas que son un poco amargas. Después hay otras aguas que tienen, bueno, pues elementos raros, elementos especiales que con muy poquita cantidad ya sirven para dar carácter al agua. Por ejemplo, un agua que huele a huevos podridos.
Alguna vez seguro que habéis visto o habéis estado cerca de algún manantial que huele a huevos podridos. Este es un agua que contiene sulfuros. Estaríamos en el caso de Archena. Después nos podemos encontrar aguas que tienen burbujas de gas. O sea, pensar que hay aguas embotelladas que llevan el gas natural. El gas tal y como sale de la tierra. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay una veta de gas carbónico. El carbónico es soluble en el agua, se junta a ese río o a ese caudal de agua que tenemos en el interior de la tierra, se mezclan y salen con gas a la superficie. Esas aguas que contienen gas, antiguamente se envasaban en su lugar de origen. Posteriormente, ¿qué se hacía? Pues bueno, pues se cogía un agua normal, se le echaba gas, como se le puede echar a la cerveza, que todo el que tiene relación con los bares lo sabe, que le añades el carbónico, y era el agua que habitualmente nosotros tomábamos como aguas con gas. Hoy se empiezan a hacer en España, concretamente en Galicia, Cabreiroa me parece que lo está haciendo, ¿no, Antonio? Vosotros lo conocéis más. Sacan un agua que la sacan con gas y la envasan con gas. En Vichy, 50-50, hay parte de gas natural y parte de gas añadido. Hay más tipos de aguas. Hay otras aguas que, si os fijáis, que a lo mejor habéis visto alguna vez en su recorrido, pues resulta que dejan un sedimento rojizo. Esas son aguas que contienen hierro. Esas son muy típicas cerca de aquí, en la zona de las Alpujarras, sobre todo en la parte sur de Sierra Nevada. Ahí vamos a ver muchos manantiales que contienen hierro y que nos van dejando ese sedimento rojizo. Con eso que os quiero decir, que las aguas termales, las aguas mineromedicinales son diferentes. Son diferentes todas, y de acuerdo a los minerales que tienen, nos van a servir para unas cosas o nos van a servir para otras. Bien, si pensamos en el agua de Alhama, ¿qué características tiene que la hacen diferente de las demás y que han servido para poderlas declarar como agua mineromedicinal? Pues tenemos que saber que para poder declarar a un agua como mineromedicinal debe de cumplir uno de 3 parámetros, que sería o bien tener una mineralización, es decir, la cantidad de minerales que lleva el agua, que esté por encima de 1 gramo por litro. Después, que contenga elementos minerales especiales, como puede ser el que pueda contener azufre, o el que pueda contener hierro, o el que pueda contener carbónico. Y, por último, que tenga una temperatura de surgencia superior a los 20 grados centígrados. En el caso que nos ocupa, en el caso de Alhama, pues resulta que el agua de Alhama tiene casi 4 gramos de minerales por litro. Es decir, ese primer parámetro lo cumple con creces. Y solamente por eso ya se hubiera podido declarar el agua como mineromedicinal. Si nos vamos al segundo grupo, pues resulta que Alhama no tiene, por así decirlo, ningún elemento de esos especiales. No contiene sulfuros, no va a contener carbónico, no va a contener hierro, con lo cual por esa línea no podemos conseguir esa declaración de mineromedicinal. Y por último es lo de la temperatura. Y la temperatura, en el caso de Alhama, va a estar alrededor de los 40 grados. Pensar que el límite para poder declarar un agua como mineromedicinal partiendo de la temperatura, estaríamos hablando de 20 grados centígrados, que eso aproximadamente viene a ser, por lo general, como 4 o 5 grados por encima de la temperatura de la corteza terrestre, ¿vale? Alhama pues nos va a cumplir igualmente con creces con ese criterio de termalidad para poderla declarar como mineromedicinal. A partir de ahí, sabiendo que los elementos minerales fundamentales del agua de Alhama van a ser el azufre en forma de sulfatos, los cloruros, que aunque no tengan tantos como sulfatos, también tienen, y la termalidad, pues podemos establecer para qué las podemos utilizar estas aguas. Los más mayores que estéis aquí, todos sabréis que las aguas ya en su momento se utilizaban para las personas reumáticas.
las personas que tenían dolores a nivel óseo, ya fueran por artrosis, ya fuera por procesos inflamatorios, que fueran artritis, ya fueran por alteraciones metabólicas que nos originarían, como pueda ser la gota, como pueda ser una prima de la gota que se llama la pseudogota, etcétera. Luego ya teníamos ahí un gran grupo de enfermedades, que serían las enfermedades reumáticas, las enfermedades dolorosas a nivel de aparato locomotor. Habría un segundo grupo de enfermedades que serían las relacionadas con el aparato respiratorio. Estas personas que presentan pues sus catarros continuos, esos catarros de repetición, personas que se cogen 4 o 5 procesos catarrales al cabo del año. Para esos niños que se pasan el día catarrados. Esos son pacientes en los cuales podemos obtener buenos resultados con el agua que tenemos aquí en Alhama. También podríamos utilizarla a nivel dermatológico. A nivel dermatológico por los sulfatos que tienen en dermatopatías o dermatitis que cursen con picor. Va a ser un agua que va a ser bastante útil y que la podemos utilizar en este tipo de procesos. Es decir, desde el punto de vista terapéutico, el agua de Alhama nos abre, por así decirlo, un campo de trabajo bastante importante y fundamentalmente lo que serían los procesos relacionados con el aparato locomotor. ¿Vale? Yo creo que hasta aquí. ¿Vale? Muchas gracias, Luis. Gracias. Y me llamo Paco Malavé. Seguimos con la exposición No me equivoco. por fases del documento de trabajo en el que se han ido haciendo las aportaciones de material que se ha tenido hasta la fecha y sigue con la exposición el director de la consultora Galatermal, que ha sido partícipe desde un principio en este trabajo, que ya participó hace unos meses en una jornada en el ayuntamiento junto al resto de miembros de la corporación municipal para ir recabando datos y exponiendo algunas circunstancias o caminos por los que iba este proyecto, y que hoy, como máximo responsable de la consultora, va a exponer una parte de este proyecto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, desde Galatermal pues se nos encargó esta tarea, que es simplemente un primer paso para poner en marcha y revitalizar el uso de las aguas minerales que siempre ha tenido Alhama. El llegar aquí a Alhama es empaparse en historia. Por eso, el que desde haga unos años o unas décadas no se estén usando las aguas minerales, pues la verdad es que era algo que le faltaba a Alhama. Por lo tanto, primero, antes de nada, pues quería felicitar a esta corporación municipal porque ha tenido el valor, el coraje y el empuje de intentar el volver a recuperar ese uso de las aguas medicinales, y yo creo que se están haciendo las cosas bien, y cuando se hacen las cosas bien al final pues van saliendo, ¿verdad? El estudio que presentamos es el encargado sobre el concepto y el programa de desarrollo, edificación, explotación, mantenimiento del nuevo centro termal y de bienestar de Alhama de Murcia. Dentro del estudio, uno de los puntos a desarrollar dentro del concepto era el tener en cuenta cuáles eran los antecedentes históricos del termalismo. Era de lo que teníamos que hablar. Cuando hablamos de termalismo, hablamos que principalmente, el termalismo se habla de balnearios de aguas mineromedicinales. Un balneario es un centro sanitario donde el principal recurso de tratamiento es el agua mineromedicinal, y esta es la principal razón de los balnearios. Un balneario lo que hacemos es cuidar, prevenir y aliviar. El termalismo del siglo XXI debe fijar su principal objetivo en atender las necesidades de la sociedad del bienestar, planteadas por el individuo moderno y apareciendo en el mercado del turismo de salud. El termalismo del siglo XXI es la evolución de cómo hemos venido usando el agua a lo largo de todos estos siglos. El agua a lo largo de todos estos siglos ha tenido diferentes usos. En Creta tenían usos higiénicos, ha tenido usos religiosos, ha tenido usos sociales, ha tenido usos terapéuticos.
bueno, en diferentes culturas y en diferentes momentos y en diferentes lugares de esta tierra, pues ha tenido diferentes maneras de usar el agua. En la antigüedad, el primer uso que tuvo podríamos clasificarlo como un uso de purificación, tenía un uso religioso. Hay pues diferentes culturas que sus ritos religiosos se trataban de hacer una inmersión. La religión musulmana pues hace sus abluciones, la religión hebrea y el bautismo de la católica se dedican a hacer una inmersión para purificar, ¿no? Ese puede ser un uso religioso. Otras culturas y otras civilizaciones pues han considerado el aseo personal como una práctica saludable y placentera, como puede ser la griega o la romana. Otros usos, el uso higiénico. En Escocia, pues hace 10.000 años aparecen en las Islas Oreadas el primer sistema de tipo letrina. Ellos usan el agua pues para arrastrar los desechos y llevarlos fuera de la zona de vivienda, pues serían hace 10.000 años pues usos higiénicos que se le estaban dando al agua. En el Oriente Antiguo, hace 3.000 a.C., ya aparecen las primeras instalaciones sanitarias privadas en el Valle del Indo. En Creta, hace 2.000 años antes de Cristo, aparecen en instalaciones de la nobleza minoica bañeras que se llenaban y vaciaban mediante tuberías verticales, y aparece el primer retrete que tenía un depósito de agua encima. Estamos hablando de 2.000 antes de Cristo. Los antiguos egipcios, 1.500 años antes de Cristo, también tenían un uso religioso del agua. De hecho, los sacerdotes se les exigía tomar 4 baños fríos completos al día. Las jóvenes doncellas esperaban su baño arrodilladas en una esfera de juncos, mientras los esclavos vertían sobre sus cabezas agua perfumada con mirra, azafrán y canela. Otra esclava cubría sus cuerpos con ungüentos y aceites. Estamos hablando del antiguo egipcio, año 1500 a.C. Si nos vamos por la parte que me toca, que nosotros estamos asentados en Galicia, pues el pueblo celta también tenía unas instalaciones que le dedicaba a la sudoración, porque tenían las pedras formosas, que eran unos habitáculos donde se estimulaba la sudoración, y después hacían inmersiones en agua fría. Estamos hablando de la época prerromana. Estrabón, en su visita que hizo a Hispania, se escribía: dicen que en algunos lusitanos que habitan junto al río Duero viven como espartanos, ungiéndose 2 veces con grasas y bañándose de sudor, obtenido con piedras candentes, bañándose en agua fría y tomando una vez al día alimentos puros y simples. O sea, ya empieza en la época prerromana a haber un uso del agua con fines saludables. Aparecemos después en Roma, que los romanos son los que convierten al baño en un acto social. Construyeron enormes balnearios públicos. Tenían una disposición, pues la clásica de un patio, una palestra donde se podía practicar ejercicio. Después pasábamos al vestuario, al apoditerio, el caldarium, la habitación que contenía la piscina de agua caliente. Había un baño de vapor, había una piscina con agua templada, había frigidarium, que eran las piscinas con agua fría. El agua se podía traer desde bastante lejos, no hace falta que se ubicara en el propio manantial. Si tenían un manantial caliente, pues mejor, pero si no, ellos construían en las villas termales grandes instalaciones para hacer uso del agua, principalmente con fines sociales. Las termas de Caracalla atendían a más de 2.000 clientes a la vez. Podíamos encontrar en este tipo de complejos salones para unturas, masajes corporales, baños calientes, tibios y fríos, salas de sudoración, zonas dedicadas a peluquería, con aplicaciones de champú y perfumes, además del rizado, salas de manicura y un gimnasio. Incluso en aquella época romana también se podía adquirir selección de cosméticos y perfumes. La persona se podía llevar el cosmético también a casa. Después de hacer el ejercicio y una vez bañado y debidamente aseado, el patricio romano podía leer en la biblioteca adyacente o entrar en una sala de conferencia para asistir a un debate filosófico. Los emperadores llegaron a competir por legar al pueblo de Roma las obras más fastuosas. No había emperador que no le brindara al pueblo, porque el pueblo lo que demandaba era este tipo de instalaciones, y por eso se desarrollan termas que se construyen en el corazón de las ciudades. Esta imagen, por ejemplo, es de las termas de Campo Valdés en Gijón.
Y cómo no, hablando de el gran uso que hicieron los romanos de las aguas minerales, pues aparece Alhama de Murcia. Las termas romanas en Alhama de Murcia. Este es un extracto sacado de la web del Museo Arqueológico, donde nos sitúa a Alhama dentro de que la conquista romana, Iberia se convierte en Hispania a partir del siglo II a.C. La sociedad ibérica del sureste español se llevarían a cabo una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas, conocidas como procesos de romanización del territorio, que tuvieron especial incidencia en lugares con aprovechamientos termales, como es el caso de Alhama de Murcia. En el museo se ve perfectamente este tipo de construcción romana, de origen romano, aunque después tuvo otros usos, y claro, esta instalación tiene que basarse en su historia. Alhama en la época romana ya se usaba hace 2000 años, y nosotros lo que recomendamos y lo que proponemos en el nuevo balneario del siglo XXI es hacer un guiño a la historia del balneario de Alhama y hacer una reconstrucción tal cual de estas instalaciones romanas, para que el público, cuando venga, pueda hacer una inmersión en una instalación pues como hace 2000 años se hacía. Obviamente, no solo esto sería una instalación más complementaria al resto que podíamos hacer en las instalaciones que tenemos ahora en el siglo XXI, y que, por supuesto, que deberíamos también de tener y apoyarnos en ella. Ahí tenemos un plano de los baños termales de Alhama de Murcia en la época romana. Bueno, he traído un trabajo de Verónica Martínez, que hizo sobre las aguas medicinales del balneario de Alhama. Pasada la época romana, aparecemos que en la Edad Media pues se empieza a abandonar el uso de los baños, ya no es la costumbre. Una persona se podía bañar al ser bautizada por inmersión y pocas veces más en su vida. El miedo al contagio de enfermedades infecciosas pues originó que la influencia moral pues, de la Reforma obligaba al cierre de establecimientos de los baños públicos, y cada vez fue una costumbre que se fue perdiendo y se fue abandonando. En el sur de Europa no pasó lo mismo, no se cerraron baños. El Islam no solo permitió los baños públicos, sino que también añadió a las raciones higiénicas y sociales otras de tipo religioso, que sirvieron para continuar la tradición clásica, y en el mundo islámico no desaparecieron los baños. Y en Constantinopla, por ejemplo, pues se mantuvieron las costumbres romanas de la época bizantina, perfeccionadas por la llegada de los turcos, y no llegaron a desaparecer. ¿Qué pasa en Alhama de Murcia? Pues que tampoco pasa lo que pasó en el resto de España, sino que también hay una tradición islámica en Alhama de Murcia, y en esa época post-romana siguen usándose los baños por la población islámica que estuvo aquí un cierto tiempo y siguió dándole uso a los propios baños romanos. Los adapta a sus usos y a sus costumbres, pero siguen teniendo un uso esas piscinas y esas cúpulas durante toda la época islámica. Aquí tenemos un plano pues, de cómo estaba el balneario de Alhama de Murcia durante todos los usos que pudo tener y todos los años que se usó en la época islámica. Si ya aparecemos en el mundo renacentista, pues en el 16 y 17 pues vuelve a haber un nuevo viaje a las aguas, vuelve la clase aristocrática a apoyarse en el uso del agua y a vislumbrar que el agua podía tener unos usos terapéuticos, o que ya los tenía, y con el apoyo de la imprenta empiezan a aparecer ya, encontramos pues, los primeros obras donde se reflejan esos usos terapéuticos del agua. En 1498 Savonarola publica De Balneas et Thermis. Aquí en España, en 1697, pues Limón Montero publica El espejo cristalino de las aguas de España. Después, en el siglo XVIII, hay un gran auge de la hidroterapia. Médicos como Sigmund y Johann Hahn establecen, pues eran los médicos grifos que le llamaban, bueno, pues defendieron las técnicas hidroterápicas y aplicaron técnicas no necesariamente con aguas minerales, pero sí con el uso del calor y del agua fría. Otro de los grandes potenciadores de la hidroterapia es Vincent Priestley en
en lo que es ahora mismo la actual Chequia. Sebastian Neib en Alemania es otro de los grandes promotores del uso de agua con fines terapéuticos, insisto, no necesariamente medicinal. En lo que aplicaba eran chorros de agua, baños fríos, calientes, parciales, totales, a los que también añadía plantas medicinales, baños de vapor, lavados con agua fría, envolturas, así como andar descalzo sobre la hierba húmeda o chapoteando en un arroyo, que era la típica terapia Neib. En los siglos XIX y XX ya vuelve otra vez a aparecer la costumbre higienista de tomar las aguas en las fuentes medicinales. Las clases acomodadas vuelven a acudir a los balnearios, se colocan como centros de moda, como Bath en Inglaterra, Vichy en Francia, Baden-Baden en Alemania, Saratoga en Estados Unidos o, por ejemplo, Mondariz en España. Estos balnearios se convierten en grandes complejos turísticos y, bueno, a partir ya del finales del 19 o primeros del 20, bueno, ya se viven tiempos de desarrollo científico, biológico, médico, geológico y químico que empiezan a darle pues un soporte científico a esos usos terapéuticos que ha tenido el agua. Y desde finales del 18, sobre todo el 19 y primeros del 20, pues se usa el agua principalmente con unos fines de terapia, en formato de técnicas individuales. Y aquí en España tuvo el gran impulso el termalismo terapéutico a partir de 1816, cuando el rey Fernando VII pues pone en vigor un real decreto que obligaba a la presencia de un director médico en cada uno de los establecimientos termales del país, y entonces es cuando se crea el cuerpo médico de baño, que es un impulso a esa organización científica y terapéutica en los centros termales. Y esta fase del siglo XIX tampoco escapa a Alhama, que también se mete de lleno en esta fase construyendo un balneario, un gran hotel balneario en 1848, que también estuvo funcionando durante bastantes décadas, y en un concepto pues ya obviamente de lo que se habilitaba en aquella época, que era ese uso terapéutico en cabinas individuales. Bueno, entonces pues hay una remodelación, está claro, hay una parte de la terma antigua pues que desaparece en aras de colocar pues una zona de baños que es lo que en aquella época se estilaba y lo que era la tendencia en aquel momento. En nuestra propuesta de recuperar el balneario de Alhama también pasa porque haya que la zona de cabinas individuales pues que tenga una tematización pues que recuerde a todas estas instalaciones del siglo XIX que tuvo Alhama y que por desgracia ya no se conserva nada porque ese edificio desapareció, pero sí que en la zona de cabinas del nuevo balneario de Alhama pues que por lo menos le haga un guiño a esta época del pasado de Alhama. Ya, como ven, entonces, Alhama, en todos los ciclos de estos últimos 20 siglos y todas las culturas que han trabajado el agua termal, ha tenido toda esa impronta durante todo ese tiempo. Y Alhama tiene que incorporarse también en el siglo XXI a también participar de este termalismo del siglo XXI, igual que lo ha llevado haciendo durante todos estos años atrás. He traído aquí pues una noticia publicada la semana pasada en un balneario que es de propiedad de la comunidad de vecinos de Baños de Montemayor, que está en Extremadura, y pues ellos recuperaron también, porque tenían unos antecedentes romanos, y entonces hay una zona del balneario de esta asociación de vecinos que tampoco tiene alojamiento, pero tiene alojamiento en otros, los hoteles los distribuyen por toda la villa, pero no están dentro de la integración del propio centro termal. Y la semana pasada pues publican la apertura de temporada termal 2017 de la localidad cacereña de Baños de Montemayor. Volverá a tener este año un importante componente histórico, ya que la villa escenificará su pasado romano en el marco de una jornada festiva denominada Termarium. Para la puesta en marcha y desarrollo de esta iniciativa, la localidad cuenta con la colaboración de toda la población,
que junto con la actuación de dos grupos recreacionistas, Ara Concordiae y Luporum Cetiberice, consiguen devolver a Bayo de Mayor a la época romana. En otro párrafo más abajo dice que la novedad de esta edición es el estreno de la obra teatral Termarium, producida por el Ayuntamiento de Bayo de Montemayor e interpretada por los propios vecinos. A mí me gustaría que dentro de 5 años, pues Diego pudiera poner en marcha una obra teatral en el Ayuntamiento de Balneario de Alhama y que todos los vecinos pues pudieran participar y hacer una recreación de los baños romanos, que sería porque ya dispondríamos de un espacio para poder hacerlo. Bueno, una vez entonces situado de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir, sabiendo que nos tenemos que basar, obviamente, en los antecedentes históricos que tiene Alhama, y por eso nosotros hacemos un circuito temático con la tradición alameña para que el que venga se empape y se bañe en la historia del municipio. Si se hace tratamientos termales individuales, se empapará entonces en la historia del siglo XIX, pero nosotros tenemos que adaptarlos también al siglo XXI. Entonces, el objeto de este estudio se trata de saber qué es lo que nos hace falta, qué es lo que tenemos que hacer, qué cantidad de visitas podría recibir el balneario de Alhama de Murcia, dependiendo de dónde está ubicado, dependiendo que inicialmente no le vamos a dotar de alojamiento directo dentro de la propia instalación, sino que usaremos los alojamientos que haya en el entorno, y que, dependiendo del número de personas que seamos capaces de mover, qué número de metros cuadrados serían los que necesitáramos entonces para desarrollar el balneario. Para ello, entonces, lo que necesitamos hacer es un estudio de mercado. Entonces, nosotros analizamos, hacemos un estudio del mercado para ver dónde nos ubicamos. La parte de estudio de mercado, si me permiten, la va a exponer el otro compañero de la consultoría, Alejandro, que lo invito entonces a subir y que nos exponga cuáles son las conclusiones, cómo se hizo el estudio de mercado y hacia dónde hemos llegado. Mientras que se pone Alejandro, pues simplemente recordar, estamos en marzo del 2017, hace justo un año, hacíamos la primera jornada participativa para tomar una decisión con respecto a la ubicación del Instituto de Alhama, y de ellos derivó la primera consulta popular. En la segunda jornada participativa que hicimos aquí en el pasado mes de septiembre, la tuvimos para diseñar definitivamente lo que era el proceso participativo en los primeros presupuestos participativos, y estamos hoy en una jornada abierta que comenzó esta mañana, una jornada abierta sobre todo al debate y a la participación posterior, que esperamos que sea un poco el germen del diseño definitivo que queramos hacer de este proyecto como tal de todos. Indicar que toda esta información, junto con toda la que se expondrá durante la jornada y toda la que tenemos a lo largo de la historia municipal, están en la página web municipal, que se estrenó ayer el nuevo diseño, y como bien ha indicado Antonio, este es un trabajo de toda la corporación municipal actual, a la que quiero agradecer su aprobación en una moción que presentó en su momento Izquierda Unida en octubre del 2015 y que fue aprobada por todos los grupos, de ir en paralelo en lo que es el diseño del proyecto, en coordinación también con los programas electorales, en este caso del equipo de gobierno. Agradecimiento que también quiero hacer extensivo a las distintas corporaciones representadas por sus alcaldes aquí esta tarde, de Jesús Caballero, digo J. Martínez Cerón, que vendrá posteriormente, de Juan Romero Cánovas y también de José Espadas López. Pasamos a lo del estudio de mercado, después de esta introducción, para dejarte tiempo a que puedas hacer la exposición. Vale. Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por la introducción y a vosotros por estar aquí presentes en esta jornada. Bueno, el trabajo que hemos realizado en Gala Termal como consultores externos era, bueno, en primer lugar, lo que ha presentado Antonio, empaparnos un poco de la historia termal de Alhama de Murcia, para, una vez identificado lo que vamos a ver ahora, que es el estudio de mercado, las tendencias, poder crear el concepto. Mamen ya ha introducido bastante detalladamente el perfil. Nuestro trabajo, como decía, es aunar un poco ese pasado a las tendencias actuales. Hemos visto que históricamente
lo que es el termalismo tenía un aspecto muy tradicional, muy curativo, muy de salud, cuando hoy en día observamos que hay una preocupación creciente por el bienestar personal sin ese aspecto de curativo. Entonces, bueno, la primera parte de lo que es el estudio de mercado viene a reflejar un poquito pues, esa tendencia en los últimos años, ver realmente a nivel tanto internacional como nacional, como más adelante veremos local, cómo ese interés por el termalismo ha ido creciendo, por el consumo de ocio, por el consumo de salud. Ya no voy a entrar otra vez en la descripción de lo que es el wellness, el propio estudio que, como he explicado anteriormente, señor alcalde, podéis encontrar en la página web del ayuntamiento, pues presenta datos muy relevantes, presenta cómo cada vez más gente busca un uso de relax más que de salud, como cada vez más gente joven está empezando a acudir a este tipo de centros y cómo bueno, pues la parte del bienestar está poco a poco sustituyendo a la parte médica sin, obviamente, pues dejar esta parte de un lado. Entonces, bueno, como Momen ha presentado, es importante, antes de saber qué flujos de clientes o de usuarios pueden venir al balneario, es importante definir quiénes pueden ser nuestros clientes. Nosotros hemos definido en primer lugar 5, pero que luego, como vamos a ver, vamos a reducir en 4, puesto que el Inserso es un cliente por el programa de termalismo del Estado, es un cliente con un peso específico bastante importante en muchos balnearios del país. En el caso del futuro balneario de Alhama, contamos con un aspecto que es la ausencia de establecimientos hoteleros. Entonces, el cliente del Inserso tiene una estancia mucho mayor que lo que tiene el cliente que viene, pues, a lo mejor a una escapada de relax, etcétera, etcétera. Por eso nos vamos a centrar más bien en lo que son los aspectos, los análisis de los residentes locales, los residentes extranjeros, los turistas tanto nacionales como extranjeros. Una vez identificados este tipo de demanda, este tipo de segmentos de la demanda, es importante reseñar que bueno, pues, en la región de Murcia, a nivel turístico, existe una fuerte dependencia aún de lo que es el turismo de sol y playa, y que el turismo de salud aún tiene un margen de crecimiento muy importante. De hecho, como podemos ver en este gráfico, donde se presenta un poco esa repartición de lo que el turista viene a hacer a la región, vemos que el turismo de salud aún ocupa un porcentaje bastante pequeño. Y cabe destacar que dentro del plan estratégico para desarrollar el turismo de la región de Murcia, el turismo de salud ocupa una parte bastante importante, porque, bueno, obviamente yo que vengo de Galicia y vosotros que tenéis un tiempo maravilloso aquí, la estacionalidad es mucho menor, pero aún así un producto como el turismo de salud viene a reforzar una desestacionalización del turismo en las épocas donde no hay tanto sol. Entonces, una vez que hemos definido el tipo de clientes y hemos hablado un poquito también de la oferta de bienestar y de salud aquí en Murcia, pasamos a dar unos cuantos datos ha recogido el turismo de salud de Murcia sobre el tipo de visitante, las cifras de visitantes en lo que son los balnearios. Hablábamos antes de los balnearios de tanto de Archena como de Leana, que son las grandes referencias en la región, y vemos que un 86,5% de los visitantes son nacionales, de los cuales casi el 50% son visitantes de la región de Murcia y de la Comunidad Valenciana. Mientras que el turismo extranjero apenas representa en estos balnearios
menos de un 15%. Entonces aquí vemos que es muy importante para estos balnearios el residente, el turista nacional, pero existe un potencial para que el turista extranjero y también el residente, que me consta que en el balneario referencia como es Archena también es un cliente importante. Otros elementos que también cabe reseñar a la hora de presentar un poquito el turista o el cliente que ya existe en los balnearios de la región es que, a pesar de que sí que hemos visto que hay una tendencia a que cada vez más jóvenes vayan a los balnearios, la edad media suele ser superior a los 55 años. Es ese tramo entre los 45 y los 60 años el que suele ocupar más los balnearios. La duración media en estos balnearios de Archena y Leana es en torno a 10 días. La gente suele acudir en pareja y también con amigos. Y luego, también el tipo de transporte que la gente suele utilizar para acudir a estos balnearios es el vehículo particular. Por último, hacemos un desglose un poco de la gente, de los gastos que tiene esta gente que visita estos balnearios. Vemos que en el 2013, que es cuando se realizó este estudio, el gasto medio de los visitantes era de 73,96 euros. Y sin embargo aquí podemos ver algo que es muy significativo para, una vez más, resaltar el potencial del turista extranjero. El gasto del turista nacional es de 63,11 euros y vemos que el del turista extranjero es mucho mayor, en torno a 105 euros. Entonces, una vez hemos definido el tipo de cliente, una vez que hemos visto la historia que tenemos que tenéis en Alhama y la importancia de las aguas termales aquí en la región, es importante definir qué tipo de mercado va a venir aquí. Entonces, hemos visto que por su situación, el cliente principal que puede venir al balneario es un cliente que se sitúa en torno a 1 hora de Alhama. Aparte del residente local, podemos contar con un arco de población que se sitúa en torno a 1 hora y que es lo que consideramos el mercado potencial. Y este es un núcleo de población que se sitúa en torno a los 1,6 millones de personas, lo cual no quiere decir que toda esta gente vaya a acudir al balneario. Una vez hemos identificado este mercado potencial, esa zona de influencia del balneario, lo vamos desgranando. Lo siguiente es ver qué porcentaje de esa gente es susceptible de venir al balneario. Entonces, aquí hablamos de poder adquisitivo y de también preferencias. Hay quien prefiere gastarse el dinero en otra cosa, aunque lo tenga, y hay quien no lo tiene. Aquí estimamos que de este 1,6 millones de personas, el 30% se podría considerar como un mercado que llamamos disponible para poder acudir al futuro balneario. Y de aquí seguimos desgranando, puesto que es importante saber que cuando ya tenemos este público definido, tenemos que realizar nuestra campaña de promoción para atraer a este tipo de cliente. Entonces, el mercado objetivo, una vez hemos definido ya lo que es el mercado disponible, engloba a las personas que ya practican este tipo de actividad. Nosotros hemos utilizado varios estudios para poder discernir qué tipo qué cantidad de clientes podrían acudir al balneario. En base a estas cifras, luego vamos a ver cómo vamos a realizar las previsiones de flujo de clientes, pero lo hemos situado en torno a entre 150.000 y 240.000 personas que dentro de este arco de población que hemos identificado, bien sean residentes, tanto nacionales o extranjeros como turistas, podrían ser susceptibles o podrían ser potenciales clientes. Entonces, una vez que hemos definido todo eso, nosotros hemos realizado un análisis DAFO
para establecer pues, a ciertos puntos fuertes que creemos que ya existen. Entonces hemos visto que parte de la gran historia y de las que existen en Alhama de Murcia y de las cualidades de las aguas de la región, contamos con un lugar que está bien conectado, contamos con un núcleo de población bastante amplio, contamos con cierta cultura, porque es importante también saber que para que la gente pueda acudir a nuestro balneario, para que venga a consumir este tipo de producto, tiene que haber una cultura, y aquí la presencia de balnearios referencia como son el de Leana y sobre todo el balneario de Archena han ayudado también a crear esta notoriedad y esta cultura de bienestar, aparte de la que ya trae también el cliente extranjero. Como hemos visto anteriormente, principalmente aquí en Murcia son británicos, alemanes y franceses, son gente que ya están bastante concienciada y son usuarios comunes de este tipo de producto. Pero este análisis no solo viene a presentarnos las fortalezas y las oportunidades que tenemos, sino también algunas amenazas y debilidades que debemos de tener en cuenta a la hora de establecer nuestras previsiones y a la hora de definir lo que será el balneario. Entonces, aparte de lo que es la inversión inicial que requiere hacer este tipo de centros, es importante saber que suele llevar una capacidad hotelera, los balnearios suelen llevar una capacidad hotelera asociada a ellos, que en este caso, en el caso de Alhama, no existe. Por lo tanto, el tipo de población o de potenciales clientes que hemos definido va muy orientado hacia eso, hacia gente que a lo mejor se encuentra en un radio más cercano y que no tendrá esa necesidad de pernoctar como es en otros balnearios. Y otro tipo de oportunidades que también hemos identificado y que, bueno, creo que más adelante vais a presentar, sé que los estudiantes de comunicación habéis estado trabajando un poco en lo que era la marca, lo que podría ser la marca del balneario, es cómo este producto se puede posicionar también. Nosotros creemos, por lo que hemos observado en nuestro estudio de mercado, es que más allá de la historia y del nombre que Alhama tiene y de la calidad de sus aguas, existe un gran potencial para que se convierta en un producto de referencia del turismo, principalmente porque se asocia muy bien con otros productos que ya existen, como es obviamente el turismo de naturaleza, que aquí es muy importante, o con otros productos turísticos que aquí existen, como el golf. En este caso creemos que el turismo de bienestar de Alhama de Murcia, que traería el balneario de Alhama, se podría complementar perfectamente con otros tipos de turismo que ya existen, como por ejemplo el golf, por tipos de tratamientos complementarios que se podrían dar especializados para jugadores, o por el hecho de complementar, ofrecer al turista un tratamiento después de su jornada, igual que sería con el turismo de naturaleza. Son posibilidades que hay de preparar ofertas y productos especializados y complementarios a lo que ya existe. Por lo tanto, aparte de la importancia de recuperar estas aguas, de crear un producto icónico para la población, sería un atractivo turístico más que ayudaría a reforzar el posicionamiento turístico de Alhama de Murcia. Entonces, bueno, en base al mercado que hemos analizado, creo que Antonio ya puede pasar a lo que sería la parte de las proyecciones y del estudio de viabilidad, donde ya se desgrana un poquito más en base al tipo y al número de clientes potenciales que podríamos tener, para ver cómo se podría desarrollar y qué tipo de producto se podría desarrollar adecuado a las características de las aguas, a las características del lugar y al tipo y número de clientes potenciales que podríamos tener. Muchas gracias, Alejandro. Hablamos de estudio de mercado porque es importante
hacer sostenible un espacio termal para disfrute de todos los vecinos de Alhama. Si no se hace sostenible financieramente con el tiempo, pues de poco podemos hablar de poner en valor el agua termal para el disfrute de todos los vecinos de Alhama. Y esa es la búsqueda de ese binomio de disfrute a unos precios competitivos para el municipio de Alhama y que pueda ser de un atractivo turístico para que entre la suma de los dos lo puedan hacer. Antonio, sigue con... Bueno, ahora nos toca, sabemos cuál es el estudio de mercado, sabemos entonces cuáles son nuestros potenciales clientes, cuáles son los clientes que van a poder venir a nuestra instalación, pero me van a permitir entonces que haga antes una pequeña, le dedique 5 minutos, porque esto, como son unas jornadas participativas, ¿verdad?, pues el estudio lo tienen a su disposición dentro de la página web del Ayuntamiento. Y bueno, una de las temas que nos sugirieron que pudiéramos ampliar era hacer una explicación de qué es lo que nosotros planteábamos hacer dentro del edificio futuro de Alhama de Murcia. Bueno, pues no todo el mundo tiene el manejo de qué son las técnicas termales, cómo usamos esas aguas y hacer una breve explicación de las diferentes técnicas termales que nosotros usamos en el balneario. Y con mucho gusto, aunque son 5 minutos, vamos a hacer un viaje muy rápido por las técnicas termales. La clasificación de técnicas hidrotermales que se usaban en el siglo XVIII, esto lo traigo solamente como curiosidad. En un libro de Gómez de Bedoya hablaba que como técnicas hidrotermales de bebida, agua bebida, daba a beber el agua, el baño en inmersión, el baño de estufa o vapor, ya lo consideraba obviamente también como una técnica termal, y también hablaba de los embarros. Los barros, dice, solían mezclarse con aceites de jazmín, almendras dulces, médula de canilla de vaca, sebo de macho castrado, enjundia, grasa de gallina, yema de huevo y azafrán. Bueno, eso no lo vamos a hacer ahora en Alhama de Murcia, pero bueno, de aquella época era lo que se estilaba, ¿no? Y después Pablo Beaumont pues también hablaba también de técnicas hidrotermales en el siglo XVIII, de ingesta de agua, baños, irrigaciones, lociones, los baños de vapor o los barros. Las técnicas hidrotermales, entonces, podemos hablar de técnicas de balneación, que sería la inmersión, aplicaciones a presión, que serían agua aplicada a presión sobre el cuerpo, aplicaciones vía respiratoria, peloides, que serían los barros o los lodos, la vía oral y, por supuesto, el complemento de las terapias manuales. Una clasificación de técnicas hidrotermales, pues que estamos, por ejemplo, nosotros trabajando en Galicia junto con la Consejería de Sanidades, pues estamos codificando las técnicas. Ahora tenemos un programa en que los médicos hidrólogos estamos incorporando en nuestras estaciones termales para que todos marquemos cuáles son las técnicas codificadas que estamos aplicando a nuestros pacientes en los balnearios. Y bueno, estamos poco a poco intentando homogeneizar esas denominaciones, y esta es una la codificación de técnicas que tenemos nosotros. Hablamos, por lo tanto, de balneación, balneación, aplicación de agua vía tópica mediante inmersión de agua. Podemos tener un baño termal, que sería un baño simple, un baño de burbujas cuando le añadimos aire a presión, como ese que estamos viendo ahí en esa bañera. Tenemos baños de hidromasaje cuando le añadimos agua a presión, ya el agua hace un efecto de masaje, por eso le llamamos los baños de hidromasaje. Podemos hacer baños de movilización, el terapeuta se coloca fuera y en una tina de agua, una bañera grande, podemos hacer movilizaciones. Podemos también tener baños parciales, cuando no es un baño completo, son baños solo de extremidades superiores o de extremidades inferiores, los maniluvios, los pediluvios. Podemos hacer los chorros manuales subacuáticos, el paciente sumergido en la bañera, inmerso, vamos haciendo una aplicación a presión con un solo orificio de salida dirigida manualmente por el terapeuta, que va trabajando bien una zona localizada o bien puede ser también un chorro general por todo el cuerpo. La piscina termal sería entonces una balneación colectiva. Dentro de esa balneación colectiva podríamos tener movilización o puede ser sin movilización. La balneación se hace
En bañeras, pues a unos 36 grados, que sería la temperatura indiferente, entre 34 y 39. La temperatura en piscinas está en torno a los 32, con un margen de 30 a 34, dependiendo del grado de movilización que tengamos dentro de esa piscina. Si fueran, por ejemplo, piscinas deportivas en que ya nos requieren un esfuerzo físico muy importante, pues esa temperatura baja hasta los 26-28, por eso nosotros tenemos unas temperaturas algo más altas en nuestras piscinas terapéuticas. Y la duración de la balneación pues viene a estar entre los 10 y los 20 minutos. Las aplicaciones a presión pueden ser o bien duchas o pueden ser chorros. El chorro, un solo orificio de salida a alta presión, como ven ahí, un chorro de agua sobre la espalda de esta usuaria, o duchas, que serían varios orificios de salida y a presiones bajas. Aquí tenemos pues modelos de varios tipos de chorro, uno antiguo, en un balneario portugués, otro, la persona se coloca en unos 3-5 metros y vamos aplicando el chorro y vamos trabajando grupos articulares y grupos musculares. El masaje bajo ducha sería una mezcla de una aplicación a presión, varios orificios de salida, a la vez que el terapeuta va aplicando pues, una terapia manual. Este sería en aras a que hay muchos balnearios, hay muchos centros termales que tienen pocos caudales. Este sería un masaje bajo ducha que tiene una aplicación para recuperar el agua y que disminuye, porque el masaje bajo ducha uno de los problemas que tiene es la cantidad de agua que consume. También tenemos las aplicaciones vía respiratoria, las inhalaciones, que pueden ser nebulizaciones, cuando es una gota gruesa, vías respiratorias altas, o aerosoles, son vapores o gases para vías respiratorias bajas. Pueden ser muy sencillas o pueden ser más elaboradas. También tenemos la posibilidad de hacer terapia vía respiratoria de forma colectiva, en estufas, donde ese vapor se genera en el propio habitáculo y estamos respirando, que sería muy útil, por ejemplo, en caso de termalismo infantil para niños que aguantan poco en técnicas individuales. Hay grutas, estufas, estas son en el Pirineo francés, en las termas de Luchón, que son cuevas donde el manantial nace dentro y esos vapores o gases ya los estamos respirando de forma natural, o pueden ser estufas preparadas que nosotros hacemos artificialmente provocando pues ese vapor. Las terapias de agua bebida, bueno, si bebemos agua en una estancia que vayamos a hacer un balneario de 1 o 2 días, pues no podremos considerarlo como una cura. Consideramos cura cuando ya lo hacemos durante un número de días, en un ritmo, en una cantidad determinada por el médico, y cuando ya estamos buscando el uso terapéutico del agua. Esta, por ejemplo, foto inferior, pues son Karlovy Vary, que son una ciudad balneario en Chequia, con todas esas fuentes integradas dentro del propio casco urbano, donde se van cogiendo el agua y se va haciendo el paseo del agua. Esta es una instalación para hacer agua bebida. Esta estructura es solo para la fuente, para beber agua. La fuente, en este caso, es en la fuente de Gándara, en Mondariz, porque la terapia de agua bebida debe hacerse a pie de manantial.